Tierra a la vista. ¿Quién lo diría que con esta frase con la que acabo de asociar trajo con ella un montón de historias? Bienvenidos una vez más a este su programa, Cada Familia una Escuela. Quien les habla, la profesora Jenny Martínez, docente de educación primaria. ¿Qué pasa? Que con ese Tierra a la vista se inició lo que llamamos el proceso de colonización. ¿Cómo es eso? Eso se inicia con la llegada de los españoles a nuestro territorio venezolano. Pero cuando ellos llegan aquí, ¿quiénes vivían aquí? Vivían nuestros primeros pobladores, los aborígenes, a quienes ellos los llamaron indios. ¿Por qué los llamaron indios? Porque ellos creían que estaban llegando a las islas de las Indias. Todo esto sucede en el tercero de los 4 viajes realizados por Cristóbal Colón. En el primer viaje se consiguió con la isla de Guananí, a quien él llamó San Salvador. En el segundo viaje se consiguió con las islas de Dominica, Puerto Rico y Jamaica. Y no fue sino entonces hasta su tercer viaje cuando encontró la isla de Trinidad. En este proceso, que inició por el oriente de nuestro país, comenzaron con el sometimiento y adoctrinamiento de nuestros pobladores en el territorio venezolano. También pasaron por el Golfo de Paria, la isla de Macuro. En este proceso, ellos se apropiaron indebidamente del territorio de forma muy violenta, muy brusca, con nuestros pobres pobladores. ¿Por qué se llama adoctrinamiento también de los pobladores? Porque ellos, con la cruz o con la religión del cristianismo, comenzaron a convencer a nuestros pobladores a que debían de rendirle pleitesía a la corona española. Comenzaron a fundar las primeras provincias, como lo fue la isla de Margarita. Actualmente, en ese momento, ellos la llamaron Nueva Andalucía. Guayana, comenzaron su asentamiento. En este, ellos comenzaron a construir sus rancherías, comenzaron a construir caminos para transportarse o trasladarse de un lugar a otro con mayor facilidad. Ahora bien, ustedes han escuchado de dónde salen las perlas. Las perlas las provee las ostras, y las ostras las podemos conseguir en la profundidad del mar. ¿Qué hicieron los españoles? Tomaron a nuestros indígenas esclavizados y maltratados, los sumergían en aguas muy profundas para que sustrajeran esas perlas. Al sumergirlos en esas aguas muy profundas, lo que hicieron fue que ellos murieran por inmersión. Y esto fue disminuyendo la población en la isla de Cubagua específicamente. Una vez que fue disminuyendo la población, ellos se les hacía más sencillo poder asentarse en este territorio. Ahora bien, vamos a conocer las actividades que que debemos realizar junto con nuestros representantes desde el hogar. La primera de ellas, para primero, segundo y tercer grado, es: realiza en tu cuaderno 3 ilustraciones que representen colonización en Venezuela. La primera imagen debe mostrar la llegada de los españoles a tierras venezolanas. La segunda imagen, lo ocurrido con nuestros indígenas durante la conquista y colonización. Y la tercera, las actividades comerciales que realizaron ellos acá. Para ello, te solicito que te apoyes en los libros de la colección bicentenaria de Viva Venezuela. Allí podrás conseguir contenido de este tema, como también en la página web y en el link de Cada Familia una Escuela. Ahora veamos el siguiente video que apoyará lo que acabamos de escuchar. La conquista y colonización de América. Leo, apúrate, ya vamos a llegar a la Piedra del Indio. ¡Hoy! ¡Acabo de conseguir algo! ¿Qué conseguiste? ¡Te muestro cuando lleguemos! Pero entonces acelera el paso. ¡Wow! ¡Qué bella se ve Caracas desde aquí! Sí, es hermosa. Por cierto,
nuestros ancestros poblaron estas tierras hace miles de años. Ellos fueron los pueblos originarios. Déjame explicarte. Hace miles de años, los pueblos originarios que habitaban lo que hoy conocemos como el continente americano vivían en armonía con la madre naturaleza. Eran hombres y mujeres fuertes, llenos de espiritualidad. Comprendían su existencia y todo lo que les rodeaba como algo mágico y maravilloso. Se comunicaban con el sol, la luna y los animales. Se dedicaban a la caza, la pesca y recolección de frutos. Utilizaban la palma de moriche para la fabricación de sus viviendas. Elaboraban instrumentos de caza con piedras, huesos y conchas marinas. Eran pueblos itinerantes, es decir, no se mantenían por mucho tiempo en un mismo sitio, pero conservaban un espíritu humilde y solidario. Vivían respetando a la tierra y todo lo que les ofrecía. Un día, el mar trajo consigo hombres extraños. Utilizaban vestimenta diferente y hablaban un idioma desconocido. Ellos se maravillaron con todo lo que veían y daban artefactos singulares a cambio del oro y las perlas que nos regalaba la naturaleza. Estos hombres, que en principio se presentaron como amigos, lunas más tarde se apoderaron del territorio, sometiendo a los que allí habitaban y convirtiéndolos en esclavos. Su ambición los llevó a explotar las tierras y destruir todo a su paso. Empuñaron espadas, puñales y armas de fuego en contra de todo aquel que ofreciera resistencia. Fue una época de desolación, malestar y lucha para un pueblo valiente que con menos recursos se negó a ser sometido. A esto es a lo que se refería mi profesor de historia cuando hablaba de la resistencia indígena. Sí, Leo, pero la historia no termina ahí. La resistencia se mantuvo a lo largo del tiempo. Muchas batallas se libraron hasta que Simón Bolívar, junto a un grupo de valerosos hombres y mujeres, lograron la independencia, reivindicando a nuestros antepasados y obteniendo el bien más preciado, la libertad. ¡Tierra libre para hombres libres! Leo, luego te cuento más sobre la libertad. ¡Vamos, ya es tarde! ¡Espérame! ¡Ya voy! Muy bien, regresamos ahora con los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado. ¿Qué pasa? Que después de haber realizado la fundación de las provincias y los primeros asentamientos de los europeos en nuestro territorio venezolano, comenzó un proceso llamado mestizaje. ¿Han escuchado hablar de él? ¿Qué es el mestizaje? El mestizaje es la mezcla de los descendientes de los europeos junto con los africanos, los negros africanos, que como les dije en el bloque anterior, fueron traídos a nuestro territorio y propiamente con los pobladores que teníamos en este territorio. Dependiendo de este mestizaje, se comenzaron a formar organizaciones sociales. ¿De dónde provienen las organizaciones sociales? Todo dependía de tu color de piel o de las riquezas que poseías. Por eso es que actualmente vemos esas personas que son de color de piel más claro, otros que son de color piel más oscuro y aquellos que tienen de color piel canela. Entre las organizaciones sociales tenemos lo que son los blancos peninsulares, que eran aquellos europeos, los que llegaban acá y se apoderaban de todo, poseían las grandes riquezas y ocupaban los mejores cargos políticos, como por ejemplo la Capitanía General de Venezuela. Luego tenemos los blancos criollos. Entre los blancos criollos eran aquellos descendientes de europeos, pero nacidos en Venezuela. Ellos se apoderaban o eran dueños de las grandes tenencias de tierra y por sus riquezas. Luego tenemos lo que eran los mestizos. Entre los mestizos eran la mezcla de los blancos con los indios. Los indios eran los pobladores que habitaban nuestro territorio. Luego tenemos los negros, que eran aquellos traídos de África,
para ser comercializados como esclavos en nuestro territorio. Y por último teníamos los pardos, que eran la mezcla de los indios con los negros con los blancos y los blancos con los indios. Aparte del mestizaje, también trajeron con ellos las fundaciones de instituciones y leyes que, así como la tenían en España, las fundaron acá en nuestro territorio. Entre las instituciones más importantes podíamos mencionar lo que era la Capitanía General de Venezuela. Era el presidente, como lo tenemos actualmente, era el que gobernaba en todo nuestro territorio venezolano. Teníamos las gobernaciones, que se encargaban las gobernaciones de fundar ciudades y de administrar las leyes. Tenemos también lo que era la compañía guipuzcoana. ¿De qué se encargaba la compañía guipuzcoana? De todo lo que era lo relacionado al comercio, la venta y compra de productos tanto de Venezuela como hacia afuera. Vamos de las clases sociales, leyes, instituciones y las actividades económicas. Aparte de la extracción de perlas, estos también se dedicaron a lo que era la minería. ¿Qué extraían de la minería? Era ese metal precioso llamado oro. El oro era uno de los metales más costosos en Europa y España tenía esa mina de oro en nuestro territorio venezolano. Esas minas eran asignadas a familias e incluso se comenzaron a decir que las minas eran propiedad privada. Una de esas minas fue asignada a los Wessler. Eran unos alemanes que poseían uno de los las mayores minas de oro. Con la creación de las leyes y las instituciones se comenzó a realizar lo que era el comercio ilegal. ¿Han escuchado hablar de los piratas? ¿De qué se encargaban o qué hacían los piratas? Cuando los barcos zarpaban de territorio venezolano hacia Europa con las riquezas que extraían de acá, los piratas se encargaban de atacar a esas embarcaciones y a robarle todas esas riquezas que extraían de acá. Propiamente, nuestros indígenas se pusieron resistencia a todo este movimiento, a todo este maltrato que se realizaba en nuestro territorio. Todo esto trajo con ello el movimiento preindependentista. ¿De qué trató ello? De la resistencia que pusieron nuestros indígenas a esta llegada o a esta colonización de otros pobladores o de otras personas del continente europeo. Uno de los primeros resistentes a esto fue el Manuelote. Te invito a revisar la revista Tricolor de abril 2018 en la página 20, que habla un poco más sobre eso. ¿Qué pasa? También con esta conquista trajo con ello el nombre que tenemos actualmente en nuestro país, Venezuela. ¿Sabes qué significa Venezuela? Venezuela significa pequeña Venecia. En 1728, Américo Vespucio le asignó este nombre a nuestro territorio. ¿Por qué? Porque lo comparó con aquella Venecia o aquella ciudad de Venecia que está ubicada en Italia, al ver los palafitos construidos por los grupos de los Añú. Ahora vamos con las tareas de cuarto, quinto y sexto grado. Elabora junto con tu familia en tu cuaderno una línea del tiempo sobre las primeras provincias fundadas durante la colonización. Agrega las ilustraciones de la ubicación geográfica de cada una de ellas. Para ampliar un poco más la información, te invito a que consultes los libros de la colección Bicentenario de cuarto, quinto y sexto grado y allí encontrarás este tema un poco más ampliado. También te recuerdo visitar la página web del Ministerio de Educación en el link Cada familia, una escuela. Con todo esto me despido ante ustedes. Un gran abrazo, un gran saludo y recordándole las medidas de higiene, lavarse las